viernes, desde este instante y hasta la medianoche, te acompaña Todo Cambia, un programa para crecer. Por la sintonía de AM Amplitud 660. Comenzamos. Todos los viernes. Buenas noches a todos. Les hacemos una aclaración. Hoy estamos de 8 a 9. Hasta la medianoche no nos van a tener que aguantar tanto. Pero bueno, tuvimos un ciclo muy lindo de 23 a medianoche, entonces bueno, quedó con mucho cariño ese horario también. Pero bueno, hoy, y para que lo recuerden, nos encontramos los viernes de 20 a 21 horas en el espacio de AM 660 Amplitud, aquí con Julio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos con mucho amor y respeto, queridos oyentes, en este Día de la Patria tan especial. Y un día así siempre tenemos que recordar que la patria puede tener un futuro mejor. Y hay una frase que una vez leí que dice: si hacemos una buena lectura de nuestro pasado, seguro que vamos a tener un futuro mejor. Y eso lo podemos aplicar en nuestra patria hoy en día. Claro que sí. Muchas felicidades a nuestra querida Argentina y a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por su compañía. Les comunicamos las vías de contacto, por supuesto, sintonizando AM 660 Radio Amplitud, a través de la web www.am660.com.ar. Nos pueden ver y escuchar online a través de www.radioamplitud.com.ar y el canal de YouTube Amplitud 660 con número, por supuesto. A través de las vías de contacto nos pueden dejar mensajes, temas que quieran tratar o comentarios al teléfono 46510193 y por mail toda la semana a todocambia2018@hotmail.com. En Facebook, la página de Facebook Todo Cambia, la imagen es un arco iris y dice el horario del programa, así que los que quieran difundir y proponer temas serán bienvenidos. Bien, y si nos quieren hablar en el programa, dejar mensajes, todos bienvenidos, sugerencias. Hoy vamos a tener una charla con una persona que ya se lo vamos a presentar, muy interesante. Y estamos en un nuevo horario, creo que este es el segundo programa que estamos en este horario. Tenemos que hacer algunas aclaraciones para nuestros oyentes, nuevos oyentes. Algunos nos siguen de los horarios anteriores y ahora tenemos nuevos oyentes. Espero que se vayan sumando cada vez más. Victoria es abogada, ¿qué más? Y coach. Y coach ontológico. Yo soy analista de sistemas, psicólogo social e instructor de meditación, que es la parte que más me gusta. En el año 94 me recibí de instructor de meditación Mahayoga. Me formó una profesora de yoga muy, muy querida, que siempre la recuerdo, mi maestra de meditación en ese momento. Se llamaba Nora Battaglia, su nombre era Shiva. Y fue una persona que marcó en mi vida el camino de interiorización que estoy siguiendo. En ese momento Shiva vivía en Sierra de los Padres y venía a Buenos Aires a dar programas. Estoy hablando del año 91, 92. Y cuando venía a Buenos Aires paraba en la casa de Roberto y Sandra. El tiempo seguimos con Shiva, haciendo programas, tuvimos una fundación. Y de Roberto y Sandra, bueno, particularmente yo, la vida nos llevó por otros caminos y nos reencontramos hace unos años en Sierra de los Padres en un encuentro de meditación que se hacía casualmente. Bueno, y volvió el contacto. Roberto, entre otras cosas, es coach ontológico. ¿Lo dije bien? Sí. Bien. Y lo que siempre recuerdo de él
es que aplica las enseñanzas de nuestros maestros y todo lo que hace es bueno y todo lo que hace es genuino, que no es fácil encontrar en cualquier disciplina a alguien que haga algo genuino, verídico. Y hoy vamos a tener una charla. Si ustedes saben que este programa lo que pretende es dar herramientas para una mejor calidad de vida, herramientas que nos sirvan para generar un cambio. Eso de todo está sujeto a cambio es posible. Creo que la charla de hoy va a ser muy positiva en ese aspecto. No sé si Roberto está en línea. Sí. Hola, Roberto. Hola, buenas noches, Julio, Victoria, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bueno, muy bien, no sabía que había una colega en el piso. Así que... Muy buenas noches, Roberto. Nos encontramos hace unas semanas, Sí, pero no sí, tuvimos claro que oportunidad de hablar. Sí, un gusto tenerte acá y compartir esta charla. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la introducción, Julio, porque bueno, me metiste un poco ahí en el túnel del tiempo, pero de un tiempo dorado que dio sus frutos y que vos fuiste parte protagónica y que es un placer compartir con vos también este camino que tiene que ver, digamos, con el conocerse y con el investigar y profundizar nuestra propia esencia, como lo es ese aspecto de nuestra vida que tiene que ver con la meditación. Gracias, Roberto. Y bueno, ya que te tenemos acá, viste como nuestros maestros, Shiva decía, aparece un maestro en cada esquina. En el yoga aparecieron montones de variantes del Hatha Yoga, del yoga, Kundalini Yoga, Acro Yoga, etcétera, etcétera. Y últimamente vengo escuchando la palabra coach y me coacheo, sería así. Y lo escucho a bailarinas, jugadores de fútbol, vecinas, abogados, de todo tipo de personas y profesionales que yo me coacheo. Creo que hay un nuevo verbo. Yo me coacheo, tú te coacheas, nosotros nos coacheamos. Y cuando se hace tan grande, uno empieza a ver, bueno, de todo debe haber algo genuino, algo muy interesante, y después aparecen las ramas. Vos, decinos, ¿qué es el coach? ¿Qué herramienta nos da? A ver, aclárame un poco. Bueno, en principio está muy buena la pregunta porque como en todas las disciplinas de la vida, y el coaching no es la excepción, existen, digamos, las tradiciones y las escuelas genuinas, y después, bueno, están los atributos personales que hacen a cada profesión, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de intrusismos varios. Uh-huh. Y está muy bien esto que decís, lo de el verbo coachear. Pero en realidad el coaching lo que son conversaciones que apuntan a la transformación del ser. Y esto es para que esa persona que tiene una inquietud, una insatisfacción, o que quiere lograr un objetivo y no sabe cómo moverse de ese lugar, a través de conversaciones que tiene con el coach, puede cambiar, digamos, su mirada, su punto de vista, el observador que es en el mundo, para poder alcanzar sus objetivos. Y entonces esas conversaciones de transformación del ser finalmente se convierten en conversaciones de transformación para el hacer. Y cuando nos transformamos para el hacer, podemos lograr lo que nosotros queremos. Muchas veces sabemos que queremos y otras veces no tanto, pero sí no queremos quedarnos más en ese lugar. Y entonces en esa brecha que existe entre el lugar en el que estamos y a donde queremos acceder, es donde intervenimos los coaches, ¿no? Y coaches forman parte de un proceso. El coach vendría a ser la persona que lo lleva adelante. El coachee es la persona que consulta al coach, ¿no? Así como el paciente es para un terapeuta. Y el proceso del coach más el coachee se llama coaching, ¿no? Que es un proceso básicamente, en el caso del coaching ontológico, que creo que es al que nos estamos refiriendo, basado fundamentalmente en un concepto de un posicionamiento filosófico que tiene que ver con la ontología del lenguaje.
Bien, en nuestra tradición de meditación hablamos mucho del poder que hay detrás de la palabra. Como que la palabra tiene una energía, tiene un efecto. Cuando hablas de conversaciones, ¿te referís también al el uso de la palabra y cómo se usa? Sí, absolutamente. Mirá, hay algo que es fundamental, digamos, en esta profesión, que tiene que ver con el poder del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje tiene una particularidad que es que genera realidad. Es decir, que nosotros cada vez que abrimos la boca generamos un mundo. Y esto nos llena de responsabilidad. Si nosotros somos conscientes que cada vez que hablamos, que cada vez que nos dirigimos a alguien, que cada vez que nosotros pensamos, que es otra forma de lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje privado, lo que nos decimos de lo que nos pasa, entonces nosotros estamos teniendo una responsabilidad acerca de qué tipo de contexto, qué tipo de mundo estamos generando alrededor nuestro, y sobre todo eso tiene que ver con qué posibilidades abrimos o cerramos en nuestro futuro inmediato. Entonces, fíjate, Julio, Victoria, qué interesante. Hoy es el Día de la Patria, como decías vos, viene en la introducción. Y patria viene de un término latín que es pater, que significa, digamos, paternal, padre, pero está más referido a los antepasados, ¿no? Es la tierra donde uno genera vínculos, donde uno se relaciona, donde uno se mete en la cultura, uno ha nacido y lo reconoce así, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que desde el coaching ontológico, los seres humanos somos una coherencia entre cuerpo, emoción, lenguaje, y desde el punto de vista generativo, además le deberíamos agregar que somos el producto de nuestras prácticas y de nuestra historia, que acá también entran los antepasados. Y esto es muy interesante porque lo que nosotros entendimos de la historia que vivimos en nuestra propia vida nos constituye en el ser humano que somos hoy, y desde ese lugar yo me puedo explayar como posibilidad o no para el mundo, ¿no? Te adelantaste sin quererlo a una pregunta que te estaba por hacer. En Gestalt se habla del ser humano como un sistema físico, un sistema emocional, psicológico y un sistema, ya vamos a llamarlo espiritual, que somos el producto. Acá vos me hablas como el cuerpo, emoción y lenguaje. Hay una absoluta relación entre las dos disciplinas. Sí, claro. Hay práctica e historia. ¿No? O sea, desde el punto de vista ontológico generalmente se lo define así, como esa coherencia básicamente. ¿No? Es un poquito más complejo, pero desde el punto de vista generativo, que es otra rama y otra disciplina del coaching, ¿no? Lo que sería el liderazgo generativo, y está básicamente establecido en lo que se llama la anatomía de la acción, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos son resultados. Lo que analizamos básicamente son las prácticas en las que estamos sumergidos y nuestra historia personal. Nosotros somos el producto de nuestra sopa cultural, que eso tiene que ver con la familia que nos tocó, con el barrio en el que vivimos, pero básicamente desde el ser humano que somos y la historia que acarreamos, lo que vamos interpretando de lo que nos va sucediendo. Básicamente, desde lo que es el coaching ontológico, los seres humanos somos seres interpretativos, ¿no? O sea, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. Entonces, con esto básicamente lo que muere es la vaca sagrada de la objetividad, ¿no? ¿Viste? Cuando las personas nos dicen, no, pues yo soy objetivo, la verdad que nadie es objetivo. No. Todos hablamos desde el sujeto que somos, y desde ese sujeto nosotros lo que brindamos al otro es cómo nosotros estamos mirando al mundo. Y la enorme posibilidad que tenemos es que nosotros podemos explorar, ampliar, expandir nuestra posibilidad para el mundo, ¿no es cierto? Vos hacías referencia muy bien, bueno, a este camino de meditación que nosotros compartimos hace tantos años. Y fíjate que desde el punto de vista espiritual, Julio, existen 5 niveles profundos del habla. Es decir, que antes que la palabra que se manifieste, nosotros tenemos 5 niveles de concepción del habla.
Esto nos habla de una relación que más allá de la disciplina del posicionamiento ontológico, es todavía más profundo, ¿no? A pesar de que ontológico, ustedes saben que se refiere al estudio del ser, ¿no? Sí. Logos es estudio, onto significa ser, es decir que la ontología es el estudio del ser. Pero digo, ¿qué puede estudiar más profundo el ser, digamos, que un camino de meditación que nos pone en contacto con ese universo tan vasto que habita en nuestro interior y que en definitiva nos constituye a la hora de la acción externa, ¿no es cierto? Nosotros somos el producto de nuestras conversaciones internas y también de nuestros descubrimientos, nuestra elaboración interna. De manera que si nosotros nos adentramos y nos escapamos un poco inclusive del coaching ontológico, nos vamos a encontrar con un mundo vasto cuyo camino es la meditación, donde se pueden explorar los niveles más profundos del habla, desde la aparición del sonido mismo hasta la constitución del significado. Esto nos mete también en un desafío cultural muy importante, dado que en los últimos 20 años toda la tecnología apunta a que nosotros desarrollemos una cultura de lo externo, sí, donde todo está prácticamente afuera, y lo que encontramos es cada vez más insatisfacción, más incertidumbre, más tristeza, y como dice la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte en los próximos 20 años va a ser la depresión por encima de los accidentes cardiovasculares. Esto está hablando claramente, digamos, de un desapego no afortunado entre nuestra esencia, nuestro descubrimiento, nuestro entender ser humano, nuestro ir siendo con respecto a la cultura que estamos viviendo hoy. Sí, hubo estos últimos 20 años una transformación de los valores, ¿no? Y en un programa anterior con Victoria hablamos del poder que hay en las palabras, de lo que transmitimos cuando comunicamos, y esa comunicación es interna y aparte genera una comunicación externa. Y nos ubicamos mucho en la parte de la comunicación interna con nosotros mismos, de aquello que no podemos decir, aquello que nos queda ahí guardado y que en algún momento empieza a tener como un efecto hasta en nuestro cuerpo. Claro. A través del coach, vos podés dar una herramienta a esa gente que le cuesta decir, que le cuesta expresarse. ¿Facilita el coach esto? Sí. Mira, es muy importante esto que estás trayendo, Julio. Esto es el poder de las conversaciones pendientes, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las personas, porque no pueden o porque eligen no hablar, creen que pueden evitar conflictos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y esto tiene un nombre. Vos sabés que científicamente había una persona un sociólogo muy importante que se llamaba Argyris, que él estudió este tipo de comportamiento fundamentalmente en las organizaciones, y las personas que eligen no hablar o no pueden hablar se les llama efecto de autosellado. Entonces, en ese contexto, la persona cree que por callarse no tiene ningún efecto hacia afuera. Uh-huh. Y lejos de eso, lo que sucede es un cambio en el comportamiento, porque todo lo que no decimos para afuera, nos lo decimos para adentro, y el cuerpo lo registra. Con lo cual empieza a haber manifestaciones que son desde posturales, o sea, todo el mundo advierte que nos está pasando algo por más que no hablemos, uh-huh, y hasta consecuencias que tienen que ver con nuestra salud, es decir, las famosas enfermedades psicosomáticas, ¿no? En el caso de que las conversaciones pendientes tengan un peso específico tan importante para nosotros que pueden alterar hasta nuestro ritmo normal de subsistencia. De manera que el coach, claro que sí que interviene, es una de las facultades que tiene y de uno de los escenarios más, te diría, más propicios donde desarrollar la profesión, que tiene que ver con esta persona que por alguna causa muy probablemente emocional, de autoestima, de autovaloración,
de enfrentar el miedo o el temor a enfrentar el juicio ajeno, el que dirán, el cómo queda parado, el temor a perder un empleo, etcétera. Todos esos temores, todos esos miedos, que son en el fondo creencias limitantes, es decir, la anticipación de una realidad que no sucedió, hace que lo deje en un lugar donde básicamente no puede elegir. Y lo que hace el coach es generar justamente a través de conversaciones un escenario de posibilidades para que esa persona se ponga en contacto con su propio poder de hablar y de expresar, y de esa manera liberar esa tensión que lleva en el cuerpo. Nosotros sabemos muy bien, vos lo sabés muy bien, Julio, que la palabra es sanadora. Sí. De manera que cuando nosotros podemos comunicar desde un lugar genuino y establecer esta conversación, que en el fondo es una danza entre el hablar y el escuchar, lo que generamos es una empatía con el otro que nos permite, entre otras cosas, expresar la emocionalidad en la que nos encontramos. Sí, justo te adelantaste porque yo hoy visité Vengo adelantado. Sí, si te anticipás parece que lo teníamos preparado. Hoy visité tu página en Facebook, lo recomendamos, los que puedan ingresar, Roberto Rossi con doble S, y había una publicación que hablaba del silencio y la escucha. Además de lo que lo plantea el coaching, ¿no? Porque también es un proceso de aprendizaje y requiere esto, ¿cómo lo relacionás con este camino de meditación? Y si para vos hubo un antes y un después, ¿no? Porque para nosotros sí lo fue. ¿Te referís a la meditación? Sí, porque el silencio, sí, claro, sí. Nosotros lo hablamos como, bueno, que en ciertos casos puede resultar como guardándose sí, palabras y emociones, pero también puede ser un proceso justamente de autoconocimiento y de conexión justamente en este camino de la meditación. Totalmente, sí, comparto, Victoria. Para mí sí fue un antes y un después. Si yo tuviera que declarar un quiebre muy claro en mi vida, fue el momento en que me puse en contacto con la meditación en mis 26 años, hace bastante ya. Y yo creo que la meditación, entre tantos efectos benéficos de forma corporal, física, emocional, que serían los niveles más superficiales en los cuales la meditación ejerce su efecto, pero que no son menores, obviamente, sobre todo en esta vida de inmediatez en la que solemos transitar. El silencio, digamos que la conexión con el silencio es un proceso natural que nos lleva a lo más profundo de nuestras raíces. Es decir, fíjate vos qué tan relacionado está que el poder de nuestras palabras es directamente proporcional a nuestra capacidad de observar silencio. Y esto está descrito en las escrituras justamente yógicas que hacen referencia a la meditación y las palabras. Entonces, mirá qué importante que es el silencio, que una persona que pueda observar silencio, me decís, bueno, silencio, estás callado todo el día. Cuando nos referimos al silencio, hay distintas etapas de silencio. Muy bien dijiste vos, una etapa más mundana, a la que nos hicimos referencia hace poco. Hay un silencio más profundo que tiene que ver con la esencia misma de la naturaleza. Y también hay maneras de hablar y hasta de cantar, cuando nosotros recitamos mantras, por ejemplo, en el camino yoico, es una forma de silencio. ¿Qué quiere decir el silencio? Que es una manifestación que cuando está en armonía con la naturaleza del ser, se convoca como silencio, se manifiesta como silencio. Una mente que está tranquila, una mente relajada, una mente en paz, es una mente en silencio, aunque internamente se esté diciendo cosas. Es decir que el silencio es fundamental para la vida, es un proceso muchísimo más profundo, es transformador, es sanador, y lo que nos hace la práctica cotidiana del silencio, fíjate que la palabra sánscrita de silencio es maunam, ¿no? Es una palabra que refleja el silencio en su estado máximo de pureza.
Y cuando nosotros estamos o nos podemos conectar a través de la práctica constante de la meditación con ese estado máximo de pureza, lo que nosotros nos produce es un enorme placer, satisfacción interna de esas que no se expresan, porque lo que hacemos es ponernos en contacto con nuestra propia naturaleza. De manera que, más allá de las palabras, la esencia es el vínculo profundo que podamos tener con ese silencio. Bien, a ver, vamos a hacer un ejemplo práctico, si te parece. Sí. Tengo una conocida que, bueno, su mantra de estos últimos tiempos es no sé para dónde ir y no puedo. Son 2 mantras que tiene. Bueno. Y es verdad, está como inmovilizada, le decís, hace tal cosa, siempre busca alguna excusa para no hacerlo. El coach, Sí. cuando vas a consultarte a vos, por ejemplo, la haces ver que está en esa situación, le das una herramienta para empezar a modificar esa situación. Sí, mira, esto básicamente lo primero que tiene que haber es una inquietud de esa persona por cambiar, ¿no? Obviamente. Nosotros decimos que el mundo puede habitarse en las excusas o en los resultados, ¿no? Uh-huh. Lo que no podemos hacer es habitar los dos mundos al mismo tiempo. Entonces, si queremos habitar en el mundo de la excusa, el pronóstico es muy fácil, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Ahora, si buscamos un resultado diferente, entonces lo que estamos buscando es movernos de ese lugar, transformar la realidad en la que nosotros estamos hoy. Y para eso necesitamos esa inquietud y voluntad. Si existe esa inquietud, el coach tranquilamente puede trabajar en ese espacio y a través justamente de preguntas, porque el coach no te dice lo que tiene que hacer, lo que hace es convertirte en un observador diferente para que vos encuentres tus propias respuestas. Porque si el coach fuera dueño de la verdad, sería una contradicción en sí mismo. Porque nosotros justamente lo que pregonamos es que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. Lo que hacemos es generar puentes entre esa persona y su propio deseo. Una vez que esa persona se conecta con su deseo, y lo que empuja hacia la meta es esa fuerza, la fuerza del deseo. Y ahí trabaja el coach. Muy bueno, y ahí dijiste una palabra que es clave, no somos los dueños de la verdad. No. Y viste que en toda profesión aparecen los dueños de la verdad, los que pontifican y los que quieren definir la vida de los otros. Sí. Muy bueno. Volviendo al tema de las conversaciones, tanto externas como internas, es clave, creo, ¿no? La forma en que expresamos nuestras ideas o nuestros sentimientos, tanto hacia afuera como hacia adentro. La manera amorosa o no de decirnos o decir las cosas creo que es clave en situaciones determinadas. Mira, es absolutamente importante. Eso se le llama contexto, ¿sabes? Nosotros cada vez que nosotros hablamos, nuestra emocionalidad, no solo las palabras por supuesto, ¿no? Pero la emocionalidad, nuestro cuerpo, o sea que la corporalidad del cuerpo es una conversación. Nosotros lo observamos como una conversación. Cuando las personas nos vienen a ver, una vez que cruzan la puerta ya empezó nuestro diagnóstico, aunque esté en el saludo. La corporalidad es la primera conversación, el primer contacto que tiene el coach y no puede pasar desapercibido. Y en cuanto a lo que vos decís, no es lo mismo, digamos, un cuerpo que está abierto al aprendizaje que un cuerpo que no lo está. No es lo mismo una persona que genera una emocionalidad integradora a aquella que ofrece barreras para el acceso. Es decir, que esto es tan importante no solo en la vida de relación de las personas, es importante en las organizaciones, en las instituciones, en la vida social, la sociedad misma. La sociedad es un sistema lingüístico y cuando hablamos del lenguaje también hablamos de emoción y cuando hablamos de emoción también hablamos de cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo hablamos de prácticas y cuando hablamos de prácticas hablamos de historia.
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la generación del contexto tiene que ver con nuestras posibilidades a alcanzar o no. Entonces, fíjate que puede ir desde lo más profundo, decir, bueno, yo voy a meditar. ¿Qué hacemos cuando vamos a meditar? Tenemos un lugar que estamos destinados a ello, lo tenemos limpio, prendemos un saumerio, tenemos un asana, tomamos determinados recaudos, apagamos el celular, generamos un contexto para que la meditación suceda, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros queremos tener una conversación, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos tener una conversación difícil, ¿cuál es el contexto más apropiado para tener una conversación difícil? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo queremos que esa persona esté de mejor manera para poder escucharnos, para poder darnos su atención? Es decir que en el terreno de las emociones se juegan un montón de cosas, porque los seres humanos, además, somos seres emocionales. Nosotros tomamos decisiones desde las emociones. Cuando alguien dice, yo tomé una decisión objetiva, es una mentira. Ah, mira vos. Cuando una persona te dice, yo tomé una decisión que es absolutamente profesional, y es una mentira. Las decisiones se toman siempre desde emocionalidades. Las personas dicen, no, yo lo tomo, te parecerá frío, pero es una decisión objetiva. La frialdad es una emoción. Entonces, ojo con esto, porque las formas dominantes, las formas manipuladoras, también se ejercen a través del lenguaje. Y entonces también tiene que ver con el tipo de observador que somos. Y también a quién le prestamos nuestra escucha. De manera que en el lenguaje está la realización, ¿no? Está el samadhi, está el nirvana, pero también están los niveles más degradantes de la humanidad. Y todo habita en las palabras y la emoción que acompaña a esas palabras. De manera que si nosotros nos referimos en un plano más profundo, haciendo referencia a la introducción que hacía del programa, y vos lo sabés, Julio, hay un estadio previo todavía a la palabra, que es cuando se genera el principio de la voluntad que nosotros tomamos como intención, que es la palanca que articula el deseo y finalmente la acción. Es decir que esa intención se constituye en esa persona que somos. Entonces una persona podría decir, bueno, pero yo he cometido demasiados errores y entonces, no sé, ¿tengo solución, no tengo solución? Ahí también trabajamos los coaches, porque en la medida que vos puedas rotar ese principio, en la medida que podamos transformar, mutar ese principio de intención, las palabras con sus emocionalidades tendrán resultados diferentes. Por eso hay una íntima relación entre todas nuestras prácticas y la meditación. Cualquier profesión, no solo el coaching, cualquier profesión, para mí hay una relación directa, importante, trascendente, que tiene que ver con un estadio más profundo desde el cual surgimos al mundo cotidiano, que es ese espacio interno en el corazón que lo da la meditación. Nosotros, a partir de ese estado de pureza, podemos infundir a todo el espacio que nos rodea, hasta te diría que es el mejor servicio social que nosotros podríamos decir, es justamente esto, generar contextos favorables donde las personas se puedan desarrollar de una manera saludable. Casi nada. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, un poco también lo dijiste. ¿En qué aplicás el coaching? Ya que sé que tenés una profesión universitaria y después encontraste este camino y te dedicaste ahora full time, das formaciones y bueno, sesiones individuales. ¿En qué lo aplicás y qué cambio? Bueno, hablaste en tu vida personal estás hablando. En tu vida personal vos hablaste, el término es quiebre, ¿no? Se dice en coaching, que es un antes y un después del devenir de la vida, ¿no? Que uno hace una llamada de atención y cambia. Sí. Bueno, vos lo sabés, Victoria, porque sos coach, digamos. Nosotros estamos atravesados por esta profesión. Y cuando digo atravesados, digo que es muy difícil que te pase desapercibido alguna cuestión que tenga que ver con la vida propia, o con la vida profesional, o con la vida de relación, que no esté atravesado por nuestra profesión, dado que todos estos aspectos que hacen al ser humano
están habitados por palabras. Y lo que más me dio el coaching, digamos, creo yo, uno de los tantos aspectos positivos, es, y que obviamente las personas que se acercan a un proceso de coaching, la herramienta más poderosa es la capacidad de diseñar tu propio quiebre. No esperar a que las cosas te sucedan desde afuera, sino que tenés esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Hasta acá. Esto, hasta acá va. Basta. Esto no lo quiero más para mi vida. Y esa herramienta de diseño poderosísima que es el hecho de poder articular un propio quiebre, un cambio de dirección en tu vida, una nueva elección, una nueva mirada, un nuevo transitar en esta experiencia de la existencia misma, nos amplía la capacidad generativa de acción. Y cuando nosotros ampliamos esa capacidad generativa de acción, nos ponemos en contacto con la abundancia del poder personal. Y cuando nosotros desarrollamos mayor poder personal, tenemos mayores posibilidades, porque generamos mayores acciones y también abrimos la puerta a nuevos resultados. ¿A qué resultados? A los resultados deseados. De manera que un coach que se precie llamar coach permanentemente está sometido a un espacio de transformación propio, y que también a través de los coachees se genera también un espacio de mutuo aprendizaje, por más que el coachee no lo sepa. La escucha, que es una herramienta fundamental en el coaching, que tiene que ver con la interpretación adecuada de lo que se quiere expresar, genera espacios de transformación. En todo momento tenemos una oportunidad para seguir adelante de la mejor manera o de la manera que queremos, de manera que nosotros en esta profesión estamos lejos de la resignación, lejos del resentimiento, mucho más cerca de la ambición, y como anhelantes profesionales de la paz, ¿no?, interna, que te permita decidir desde un lugar elevado que enaltezca no solo tu propia vida, sino la de los demás. Nos dejaste otro título, sí. otra palabra, que se llama eso de lejos de la resignación, es como para tenerla así, hacernos un mantra, ¿no? Es alguna palabra espectacular, lejos de la resignación. Bueno, Roberto, la verdad que esto daría para varios programas. Sí. Te vamos a volver a llamar. ¿Cómo no? Hay un tema con Victoria que nos apasiona, que es el tema del lenguaje. Sí. Últimamente, por suerte, estos últimos años salió muy a flor de piel de la sociedad la violencia de género. Sí. Y nosotros siempre pensamos que está la violencia física, pero previo a eso, creo que en la mayoría de los casos hay una violencia del lenguaje. Sí. Que condiciona. Y eso creo que es un tema para tratarlo en otro programa más ampliamente, pero vos lo dijiste, la gente psicopateadora, la gente que golpea con la palabra es muy peligrosa. Y también, Julio, y permitime esto como reflexión final, que la función de los medios, ¿no?, de comunicación, que utilizan la palabra justamente, ¿no? Y la palabra puede significar enaltecer, transformar, aliviar, o puede ser un factor de dominación cultural también. Exacto, sí, sí. Bueno, Roberto, ¿querés difundir alguna actividad que estés por realizar? Ahora es tu momento para decir, bueno, me pueden encontrar en tal lugar, pueden ver tal otro, o querés alguna actividad que nos quieras invitar. Simplemente las personas que quieran enterarse de las actividades, bueno, lo pueden hacer a través de Facebook, como dijo Victoria gentilmente, y allí permanentemente estoy difundiendo las actividades, las charlas, las conferencias, y vos hablabas de violencia de género, y justamente estamos preparando con Karina Mazzocco una jornada para la mujer, donde entre otros temas vamos a abordar el tema de la violencia de género. Bien.
Cuando tengas todos los datos, mandalos y lo pasamos por Extra Radio. Sí, y te vamos a volver a invitar, porque esto fue una introducción. Nosotros, justamente, yo hago el aporte de coaching, Julio de meditación, y hoy lo resumiste, hiciste una síntesis, así que te agradecemos enormemente porque nuestro público cambió de horario también, así que fue para nosotros una hermosa bienvenida que vengas al programa, y si querés venir también te esperamos para compartir un café. ¿Cómo no? Porque sabemos que con vos sí vamos a tener conversaciones saludables. Bueno, muchas gracias, y por supuesto que voy a estar, y permítanme agradecerles desde el otro lado que ustedes sean protagonistas de un espacio que invita a la reflexión en esta vida un poco maratónica que nos impide justamente eso, ¿no? La pausa. Y creo que la pausa es una forma no revelada del lenguaje con una enorme capacidad de transformación. Así que gracias a ustedes también, porque además de un programa, esto claramente es un servicio. Muchas gracias, Roberto, lo encaramos así como un servicio, y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Un placer tenerte entre nosotros, gracias. Gracias, Victoria, gracias, Julio, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, como una entrevista hoy, y lo dijo Roberto, y nosotros decimos siempre la importancia de estar vivo hoy. Los dejamos un ratito solamente con un tema musical. Nuestro querido operador Ever Galeano nos va a buscar el tema, y Estar Vivo Hoy se llama. Ya volvemos.
Bueno, ojalá les haya gustado. Queremos mandar un cariño y un saludo muy especial a Lucas de Liniers, que se comunicó con nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por llamarnos y darnos una devolución. Esto es para ustedes, así que lo que quieran proponer, bienvenido. También a Doris, a Juan de Quilmes, que nos escucha y nos hace comentarios en la semana, a Noé, a todos, bueno, los que nos dejan mensajes, ya saben, a todocambia2018@hotmail.com durante la semana. También pueden entrar a la página de Facebook Todo Cambia y a la radio pueden llamar también al contestador telefónico 46002960 y como están llamando ahora el 46510193 que Ever gentilmente nos pasa los mensajes. Vamos a pasarles invitaciones. Bueno, una invitación muy especial. Hablando de conversaciones, está el lanzamiento en Argentina de un libro muy especial. ¿Lo querés contar, Julio? Sí, a ver, tenemos una llamada. A ver, ¿sabes? Hola. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches. Habla Silvia. Silvia, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por llamarnos. No, al contrario. Bueno, dejarnos un mensaje. Sí, Gracias por animarte. Bueno, gracias. Bueno, como siempre, escucho el programa. Me interesan todos los temas. Me hace bien escucharlos. Los que estamos en la búsqueda del cambio, sabemos reconocer todo esto. Cuesta hoy en día. Pero bueno, estamos en la búsqueda, en el camino un poco de querer ser mejores personas, y así que bueno, ustedes contribuyen a eso y nos hacen muy bien. Gracias. Y me encanta también cuando aportan con gente que también está en la misma que nosotros, que quiere el bien de la humanidad. Sí, y el bien personal primero, porque claro. Por eso ahora les vamos a pasar muchas invitaciones para que esto no solamente quede en palabras lindas, claro. que lo podamos llevar a la vida y que, como decís vos, ¿no? Cada vez seamos más los que queremos un cambio. Claro, exactamente, que todos tenemos que tener una conciencia, concientizarnos de que hay que hacer cambios para una vida mejor, para una calidad de vida mejor. Sí, así que eternamente agradecidos a ustedes. A vos. Gracias a vos, Silvia, y como siempre decimos, si ustedes no estuvieran del otro lado, nuestra razón de estar acá no habría. Bueno, gracias por animarte. Muchas gracias. Y anotá todo lo que los vamos a invitar, que te esperamos. Bueno, los esperamos. Gracias y buenas noches para todos. Gracias. Bueno, qué bueno, Silvia. Sí. Volviendo al tema en que estábamos, hay un libro de mi maestro, Gurudev Nityananda, que se llama justamente Conversaciones, un libro de preguntas y respuestas a lo largo de muchos años que le vienen haciendo a él, muy práctico, muy fácil de leer. Esos libros que lo abren en una página y ahí hay alguna respuesta. Todo aquel que lo necesite, que le guste, se comunica con nosotros acá a la radio. Si no, mandan un mail a jupei, Jupei, jupei@hotmail.com y vamos a coordinar la entrega y ahí arreglamos todo. Todavía estoy pensando en la charla, estoy pensando en los que nos dejó Silvia. La verdad que son mensajes movilizantes. Sí. Y mi maestro estuvo hasta hace unos días acá en la Argentina, estuvo en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, cuarta vez, y la verdad siempre digo, es mi maestro, no tiene por qué ser el maestro de ustedes, ni de nadie. Eso es una lección, pero no se pierdan la oportunidad de leer o estar en contacto con un ser de estas características. Así que les recomiendo Conversaciones con Gurudev. Claro que sí. Los vamos a invitar ya para junio, después vamos a confirmar la fecha del encuentro de meditación, pero mientras tenemos confirmado el Café del Éxito,
del 5 y 19 de junio, de 15 a 17 horas, en la avenida Rivadavia y Acoite, en Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un café donde Susi Ortiz, Susana Sisic y José Luis Esbreso nos esperan para hacer un encuentro transformador. Hay dinámicas, inspiración, aprendizaje, motivación y principalmente un cambio. Uno llega de una manera y se va de otra. Y hay testimonios que luego nos van a contar lo que se vive. Para confirmar asistencia pueden llamar al 156-511-2340. A ver, repetirlo de nuevo. 156-511-2340. Las atiende Susi y les confirma su asistencia para que, bueno, les dan la dirección exacta, ¿no? Y ya saben que es el 5 y 19 de junio de 15 a 17 horas. Después hay una actividad gratuita que hace Reina, que se llama Daoin. Les recomendamos altamente, es una práctica física que los va a ayudar también en el diario vivir. Es una práctica de origen chino de posturas, elongación y relajación. Se da en el barrio, a ver, este fue antes me parece, en la plaza de Tomás, en el espacio Carlos Gardel. Ahí está, sí, este nos quedó desactualizado. De Villa Crespo. Sí. La Reina la ubican en el Facebook, Reina Malinow. Sí. Se escribe Daoin con Reina. Ese es el Facebook, Daoin N con Reina, y ahí en Facebook encuentran todas las actividades, el horario, porque ahora para invierno cambió el horario. Los martes tiene una actividad gratuita. Y vamos a recomendar a Rada, el estudio de yoga, pilates y movimientos. Ella estuvo entrevistada en nuestro programa. Alta profesora de yoga. Excelente. Les dejamos su WhatsApp. Es 15-5-858-3532. 15-5-858-3532. Y en mayo tiene actividades promocionales. ¿Les dejamos el mail? Dale. Rada, que es RADHA, contacto @gmail.com. Bueno, reflexiones finales. Bueno, yo voy a decir algo que creo que lo dijimos. Nuestro programa trata de usar el lenguaje para construir una realidad diferente, aportar a una calidad de vida. Así que, bueno, el lenguaje se puede usar, como dijo Roberto, y lo decimos siempre, para construir o destruir, y bendecir y maldecir. Seamos conscientes de eso, ¿no? Sí, Roberto dijo algo muy importante. Del lenguaje es la influencia de los medios de comunicación. ¿Qué mensajes nos llegan? Y eso, aunque no le estemos prestando atención, lo que viene por el aire, lo que viene de la televisión, de la radio, produce un impacto y va moldeando a veces hasta nuestro sentido común. Tengamos conciencia de los mensajes que nos envían desde el exterior, que nos envían los medios de comunicación, el mensaje que viene a través de las letras, los diarios. Hace un tiempo estoy reflexionando sobre este tema, y es como que hay una tendencia a modificarnos y condicionarnos el sentido común. Tengamos cuidado con eso. Somos seres pensantes, seres libres, somos seres humanos que a veces nos olvidamos. El ser humano no es un estado físico, tener cuerpo, cabeza, piernas, sino es un estado de conciencia. Recordemos que somos seres humanos. Y recordándoles que nuestro programa se llama Todo Cambia, hay una frase de Darwin que dice: quien sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al cambio. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Un placer. Buenas noches para todos. Gracias por estar ahí.